Hola y bienvenidos a El lado Fangue Reacciona, nuestro podcast en YouTube en el cual reaccionamos, comentamos, teorizamos sobre todo lo que hemos visto últimamente. Y estas 2 semanas, otro de esos programas ha sido Mis aventuras con Superman o My Adventures with Superman, la cual estamos viendo a través de HBO Max. Yo soy Mística. Y yo soy Calamity. El día de hoy estamos reaccionando a los episodios 5 y 6 de la tercera temporada, titulados La muerte de Superman dun, 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 y Fiesta Salvaje. Exactamente. Bueno, primero que nada, quiero decir que empezamos fuerte, ¿no? El inicio de este episodio 5 fue brutal. ¿Sabes que la cosa está seria cuando no hay cancioncita de introducción? Porque te diste cuenta que no hubo intro, o sea, fueron directo con la escena de Henshaw, ¿cómo diríamos? No tentándolo, es Como retándolo, ¿no? retándolo, esa es la palabra que estaba buscando. Y luego el título, La muerte de Superman, y hasta con sangre, creo, me sorprendió. O sea, yo sé que en teoría la serie es por Adult Swing, pero creo que esta fue la primera vez que dije, ah, ok, sí, no es animación para niños. Sí, bueno, como bien comentábamos hace un momento, este episodio comienza con Han Henshaw, está retando a Superman, quiere acabar con él y con todo su legado kryptoniano porque los culpa, gracias Lex, de lo que le ocurrió. Y hablando del Lex Luthor, los niveles de Lulu que el Lex tiene deberían de ser estudiados. Cuando Lois va a LexCorp, Luthor Corp. No, no, creo que sí es lo Lex Corp aquí, creo, no estoy No, seguro. Luthor Corp, LexCorp es en las películas, ¿no? Ajá. Espérate, voy a buscar eso. Bueno, pero el Corp tiene una L, ya sabemos Bueno, eso. la corporación de Lex, lo que sea, cuando lo va a buscar allá y Lex dice, no quiero ayudar, y empieza a decirle que, ah, claro que ella está a salvo porque Superman siempre rescata a Lois Lane, pero que al del resto de la población, que ellos sí tienen miedo cuando hay peleas y todo lo que quieras. Y yo así como que, ¿estás hablando en serio? ¿No estás viendo toda la destrucción que tu solución está haciendo allá afuera en estos momentos? Tenía ganas de que Luisa lo zarandeara un poco. Por eso fue tan satisfactorio el puñetazo que le dio, ¿no? Cuando llegó. Exacto. Y fue todavía más satisfactorio cuando Slade le dijo, ahora sí estamos a mano. Y bueno, regresando a esto, sabemos que este episodio viene de la mano del episodio número 4. Por obvias razones, también sabemos que John, y él mismo lo explica aquí, ¿no? Viajó al pasado para detener la muerte de Superman. Que al no estar Superman en el futuro, no hay nada que detenga a Hank Henshaw y la destrucción, pues, de la Tierra como tal, ¿no? Lo que sigo sin entender del todo, y yo sé que ya lo mencionamos en el podcast anterior, que tú mencionaste es esto de el doctor Emmett Brown, ¿no? Que dice que una vez que viajas al pasado, alteras, etcétera. Pero es que sigue sin cuadrarme del todo, que la muerte de Superman, John era bebé, pero no tan bebé, y la atestiguó. Entonces, sigue sin cuadrar por qué se adelantó, por qué pasó antes. Pero hablaremos un poquito más de esto, porque el final fue otra cosa también. Bueno, y continuando, quizá el enfrentamiento como tal, vemos a Clark o, bueno, Superman, Kara y John tratando de luchar contra Hank Henshaw o Cyborg Superman, pero vemos que, de nueva cuenta, gracias Lex, el arma secreta de este fue un poco de kriptonita, ¿no? Y ya sabemos qué pasa cuando surge este mineral. Cuando vi lo de la kriptonita estuvo genial porque sale de su pecho. ¿Sabes qué pensé? Pensé en Metalo, porque Metalo es el enemigo de Superman que usualmente Ajá, está fundido en kriptonita, ¿no? Y que tiene el corazón de kriptonita. Entonces, yo sé que a mucha gente tal vez le molesta, pero este es otro universo. Así que sigue siendo para mí genial la forma en la que mezclan o juntan diferentes aspectos del mito, ¿no? O del lore de Superman. En este caso fue una combinación como de Cyber Superman con Metalo. Y tiene perfecto sentido, al parecer. De hecho, hubo un punto en el capítulo cuando Henshaw pierde extremidades y se agarra extremidades de los otros robots, que creo que son de los que quedaron de Brainiac, ¿no? De tecnología kryptoniana, por lo que vi. Y eso explica por qué es tan fuerte también Cyborg Superman. Pero cuando se pone el brazo y como mutó, como se hizo así todo grueso y
así, por un momento dije, no seas Doomsday. Kensho se va a transformar en Doomsday. Sí, por dos, creo yo, como tú bien decías, está muy padre esto que están haciendo los escritores de como que juntar varios aspectos del lore de Superman, juntar diferentes villanos y contarnos la misma historia, pero con diferentes personajes y así, ¿no? Está muy padre es que están haciendo, la verdad. Creo yo que Cyber Superman ha sido uno de los villanos más icónicos que hemos visto hasta el momento de My Adventures with Superman. Sí, y regresando a lo que tú mencionabas de esto de combinar, creo que esto está genial también porque es una forma también de mantenerte adivinando, ¿no? Como que nunca sabes del todo qué giro o qué combinación rara va a resultar en la serie. Otra cosa de todo este enfrentamiento contra Cyborg Superman es que efectivamente tenía razón, una de mis teorías, la segunda teoría, y esto era que Kara fue básicamente la Gohan de John, fue la que lo crió y la que lo entrenó y todo, y eventualmente pues se sacrificó por él. Así que tal vez él la evitaba probablemente porque estaba reciente ese acontecimiento y pues le dolió mucho. Imagino que con sus padres también, pero pues estaba muy chiquito como para recordarlo. En cambio, con Cara, pues sí creció con ella, entonces por eso fue que la estaba evitando. Y también tal vez quería mantenerla fuera del peligro, pues porque quería que ella sobreviviera. Así es, tu teoría gana. Sí, sí, sí. Luego Lex vemos, bueno, el doctor Luthor, según John, él los estaba ayudando y le dio un traje anti-kriptonita, ¿no? Para que luchara contra Cyber Superman. Y me gustó mucho el hecho de que John y Kara hablaron y trataron de enfrentarlo juntos. No salió muy bien al final, ¿no? Pero sí, Es que lo que tú estabas diciendo también en el podcast anterior, que Cara no tenía ataduras a la tierra, pero ella le dice, tú eres mi mundo, ¿no? O sea, eres mi familia, eres lo que tengo, ¿no? Entonces, así fue como lo convenció de que pelearan juntos y fue tan lindo. de verdad que este episodio siento que no nos dio todo. Acción, nos dio drama, nos dio momentos conmovedores. No, no, amén. Sí, la verdad, estuvo genial. Y volviendo a lo de la kriptonita, creo que esto no lo hemos mencionado en ninguno de los podcasts anteriores, pero quiero hacer hincapié en esto. Me encanta el efecto que tiene la kriptonita en esta serie. Cómo es que sus cuerpos empieza como que a cristalizarse, ¿no? Así como que a mutar, no solamente de, estoy débil, me quedo ahí inconsciente o algo así. No, o sea, hay un efecto físico que se nota, que se ve y lo hace así como que más, no sé cómo explicar. Y me gustó que quede implícito, porque esto es algo que en los cómics siempre me ha molestado, digamos, de una manera. Y es que al final, cuando Henshaw pregunta que por qué no le afecta a John la kriptonita como le está afectando a Superman, Clark le dice que es él es humano, es parte humano. Me gustó eso, porque no es que John no sea afectado por la kriptonita, vimos claramente que sí, pero no le afecta al grado que a Kara y a Clark, lo cual tiene perfecto sentido porque es parte humano. Entonces, si es parte humano, uno creería que tiene como que mayor resistencia, ¿no? Y eso nunca lo han puesto en los cómics, no tiene sentido para mí, pero me agrada que en la serie lo hayan puesto. También parece que también le toma un poquito más de tiempo recuperarse, pero no estoy segura de eso. Sí, y también tiene perfecto sentido, ¿no? Porque, ajá, pues, obviamente el esfuerzo y todo esto que él hace representa como mayor desgaste físico, justamente esta vulnerabilidad de su parte humana. Es muy bien hecho y bien pensado, creo yo, el concepto de John en esta serie. Y luego, bueno, como tú dices, Cara y John lo intentaron. Desafortunadamente, Henshaw se dio cuenta de qué era lo que había pasado, se deshizo de la armadura y pues valieron. Y ahí fue donde una vez más, ya tenía rato que no veíamos esto, que las emociones de Clark, tal y como ocurría en la primera temporada, es como que lo que da más su poder, como para que haga cosas sorprendentes. Y en este caso fue esa explosión de poder que tuvo, incluso con la kriptonita afectándolo al nivel que ya lo había afectado. Estuvo genial. De hecho, la acción todo el capítulo fue genial. Exactamente. Y esto es algo que, como tú bien decías, creo que también casi no vemos, ¿no? O sea, Superman llegando más allá de sus límites. Dio literalmente todo para defender a su familia y a la ciudad. Y me dolió mi corazón, pero estuvo genial. Ahora, cuando eso pasó, se veía como una toma a su interior o algo por el estilo, pero no sé qué eran esas como bujías o algo por el estilo, estaban raras. Dije, pues si no es robot, pero habría sido mejor si hubieran puesto células como en la película de Supergirl, si se veían como los glóbulos rojos, ¿no? Todos esos así siendo dañados por la kriptonita y luego restaurándose por el sol.
Creo que trataron de hacer algo parecido, pero por alguna razón me parecieron un poco raras. Lo que quiero creer que pasó, porque esto ha pasado en los cómics de hecho también, es que utilizó toda la energía y lo expulsó todo para detener a Cyborg Superman, lo cual quiere decir que, o sea, es una batería vacía. Por eso es que no tiene sus poderes. Yo he visto esto ocurrir en los Nuevos 52, ya sé, a muchos no les gustó el cómic, pero hubo un enfrentamiento en el que así ocurrió, sacó como un, ¿cómo dirías? Solar flare. Como un rayo solar. Destello solar o algo por el estilo. Ajá. Pulsó toda su energía así y durante un tiempo no tuvo sus poderes o tenía sus poderes pero muy muy débiles y parecía que los iba a perder permanentemente. Y también ocurrió en Superman y Lois cuando evitó que la Tierra y la Tierra de Bizarro se juntaran y las separó. Estuvo genial de ver. Si no han visto la serie, deben de verla. Está genial. Y utilizó todo su poder y por eso estuvo un tiempo sin sus poderes. Entonces, esto es común que pase, pero lo que más me llamó la atención de todo esto es el destello azul de sus ojos, que ya lo habíamos visto, pero en el momento en el que vi eso, lo primero que pasó por mi mente fue Superman Blue. En los cómics, en los que cuando Superman, bueno, el sol se apagó temporalmente, sus células más o menos mutaron y en lugar de tener los poderes que tenía convencionalmente, se convirtió en como un ser de energía azul. Tenía poderes un poquito más eléctricos, pero fue precisamente por falta de energía del sol que ocurrió eso. Entonces, estaría interesante ver por cuál rumbo de estos dos se van o si incluso mezclan los dos, porque la serie, como bien mencionamos hace un momento, parece mezclar diferentes cosas del lore de Superman. Eso estaría muy padre, ¿no? Porque no se ve tanto esto, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí sabemos que están muy implícitos en los cómics y en otros aspectos del Lord de Superman, pero que no se ve en versión animada tan seguido, vaya. Y sí, ciertamente llegamos a la épica conclusión, ¿no? Donde el villano fue vencido por el poder de la amistad. No, no es cierto. Fue más bien el entendimiento de Cyber Superman de lo que estaba haciendo estaba mal. Tal vez no entendí del todo por qué reaccionó al final. Como que cuando se enteró de que John era en parte humano, no entiendo muy bien. No, ¿Fue no, porque era mitad humano o porque era mitad Lois? bueno, siquiera él sabe que Superman es Clark o que Superman no está con Lois. Siento que fue porque tener a John ahí tal vez era una prueba del futuro, porque él decía que él se veía como el hombre del futuro, el hombre del mañana. Pero luego resultó que no era él, que era Superman. Y tal vez tener a John ahí como clara prueba de esto es lo que finalmente lo hizo reaccionar. ¿Quién sabe? No me quedó de todo claro. Pobre John. Digo, pobre Han necesita terapia. De hecho, también pobre John, porque ya vamos a hablar de qué pasó. Ya vamos ahí, llegamos a la conclusión, Hank es derrotado, Superman no da todo, se queda sin sus poderes, la dice Luisa, y es cuando John llega y les comenta a ellos que, bueno, mi misión ha terminado, inserte meme de Spock en Los Simpson. Eso también me llama la atención otra vez, porque eso quiere decir que él tenía un tiempo limitado para estar en el pasado presente, presente pasado. ¿Cómo es entonces que él pensaba que iba a tener más tiempo? O tal vez la máquina, el reloj, lo que sea, estaba calibrado para cierto tiempo después del ataque de Cyborg Superman. Sí, yo esperaba, como vimos en el intro de la serie, que en lugar de su reloj estar programado o bueno, su transportador está programado para regresar al futuro, que él desapareciera, ¿no? Porque la versión que existía de él en el futuro ya debía haber sido distinta y ya no tenía razón de ser, así que por eso tendría que haber desaparecido, ¿no? Sí, de hecho, Lois le preguntó, ¿cómo sabes que vas a regresar a un futuro bien o que todo va a estar bien o todas esas cuestiones? Y John, pues básicamente, pues vamos a estar todos juntos, ¿no? O sea, bien positivo, ¿no? Porque hijo de Clark. Y luego ves el futuro, ¿no? Y resulta que todo se fue al lado. Lo que me llamó la atención de ese futuro es que aparentemente Lex es el principal villano, porque en esta ocasión, como no ocurrió lo del Cyborg Superman, pues Lex no aprendió nada. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto es, uno, que John estaba con una rebelión. Dos, ¿viste la cicatriz que tiene en el ojo? Eso es nuevo. Y tres, se apellida Lane. Obviamente algo cambió, principalmente también está la parte en la que le menciona como que, ¿qué te hizo creer que viajar al pasado no era posible o algo así? Tal vez soy yo, pero me dio la impresión de que este Jonathan no es el mismo que conocimos que viajó al pasado.
parece que esta es una versión diferente de él. Entonces, mi teoría ahora es que lo que tú dices sí pasó. Regresó al futuro, volverá al futuro. Y en el momento en que volvió, obviamente el futuro cambió, él ya no es la misma persona, entonces a mi parecer la versión anterior que existió de John se desvaneció y fue reemplazada por esta, lo cual es triste si te pones a pensar. Mucho muy lindo, porque estábamos de acuerdo que el John que vimos en episodios anteriores era más parecido a su padre, optimista, lindo, noble y con todos los valores kryptonianos, excepto lo conquistador. Y este nuevo no se ve así. Creo que tiene sentido si te pones a pensar que la versión anterior fue creada por Kara y esta versión, al apellidarse Lane, parece que fue criado solamente una de dos. O fue criado solamente por Lois o fue Sam Lane. Me voy más por la segunda. ¿Verdad? Tendría sentido. ¿Y sabes algo? Estoy pensando ahora que tal vez, como tú teorizabas cuando iniciamos el podcast de esta serie, que quizá John creía que Cyborg Superman era el verdadero enemigo, cuando en realidad era Lex Luthor, a quien tenía que haber derrotado en el pasado, o hacer algo, arruinar los planes de tal manera que este no se convirtiera en lo que vimos en un futuro cercano. Si ese es el caso, no sé. Tal vez Lex Luthor mandó a John al pasado para, obviamente, detener a Cyborg Superman y aprovechar la situación para él hacer algo en el futuro. Porque eso es típico de Lex. Exacto, no me extrañaría ni tantito que el oportunista de Lex tomara ventaja. Y también, pues, tres opciones. Una, John tiene solamente los recuerdos del pasado y no tiene los recuerdos del nuevo futuro. Dos, es una combinación. Tiene tanto sus recuerdos del futuro original como del futuro nuevo. O tres, que es la que te decía, que creo yo que tiene un poquito más sentido, es que cuando viajó de vuelta al futuro, su yo que viajó al pasado fue reemplazado por el del futuro. Sería la versión más trágica, pero para mí tendría más sentido. A menos que haya una cuarta opción y eso sea que John conserva los recuerdos de su viaje al pasado, conserva los recuerdos del futuro y solamente una vez que el futuro quede sellado, permanente, se desvanecerá la versión que viajó al pasado y será asimilado por el futuro concreto. Ay, no, esta plática es para rato, ¿no? Bueno, eso es el capítulo 5 que estuvo, la verdad. Genial. Amén. Y moviéndonos ya del capítulo 6, Fiesta Salvaje, me gustó porque fue como que de transición, también fue un poquito más gracioso, entretenido, etcétera, pero todavía estamos sintiendo las consecuencias de lo que ocurrió en el capítulo previo. Vemos a un Clark, pues, un poco deprimido y devastado porque tiene crisis de identidad, ¿no? No sabe quién es él sin Superman. Luisa, a pesar de hablar con él y tratar de alentarlo, pues ella jamás va a entender eso porque nunca podrá estar en sus zapatos, ¿no? Bueno, desde el capítulo anterior, de hecho, al finalizar, cuando él explica que ya no tiene sus poderes, desde ahí ya se va notando que hay como cierta inseguridad de su parte, porque le dice, ya no puedo protegerte, lo cual habíamos mencionado en el podcast anterior que creíamos que tal vez el capítulo era la muerte de Superman, pero no necesariamente la muerte de nuestro Superman, sino de Superman que murió en el futuro, ¿no? Que iba a haber como flashbacks a su muerte. Pero en una forma muy poética, creo. El capítulo sí fue la muerte de Superman, porque Clark Kent sobrevivió, pero Superman esencialmente pues ya no existe. Y de hecho en el capítulo ha pasado un mes desde la última vez que Superman apareció. Entonces, en cierta forma sí fue la muerte de Superman. Pero como tú dices, este capítulo es más sobre las inseguridades de Clark porque se siente inútil. Incluso al final del episodio, él mismo muestra esa frustración en la que dice, o sea, no pude hacer nada. Que yo argumentaría que eso no es cierto, pero no está acostumbrado a sentirse impotente. Sí, exactamente. Y bueno, en la temática como tal de este episodio es esto, fiesta salvaje, en el que vemos a Jimmy de nueva cuenta en una cita con alguien de larva, porque no entiende. A estas alturas, yo creo que ya deberían de llegar a la conclusión de que si esta chica se siente atraída por Jimmy, es una supervillana. ¿Será que en Narva es requisito ser villano para poder entrar al programa de citas, algo así? Porque por Jimmy está salado. Por lo menos ya fue consciente de que sí está atrayendo ese tipo de personas. Exactamente. En fin, ya igual creo que llegó a la conclusión que todos, que eso no sucedería si siguiera con cara, pero bueno. El punto aquí es que es una premiación en un
hotel, ¿verdad? Creo. Digo que sí. Importante. Bueno, hay nominados, Jimmy y Lois por obvias razones están nominados, junto con Pensé que Vicky era Bell. más bien un reconocimiento para periodistas, porque por eso es que Vicky Bale estaba también ahí presente, ¿no? Ah, bueno, eso. Y los del diario en Planeta, incluyendo sus niñitos de su división de no sé qué. Ándale. Y yo, la verdad, no entiendo cómo Perry aceptó eso. Explotación infantil. Pero, por es que ahí está. Entonces ocurre toda esta premiación. Lois y Vicky Bell están en su eterno enfrentamiento, como ya sabemos, y entonces ocurre pues un ataque. Aquí tengo muchísimo que comentar al respecto. La cita de Jimmy era Marina Maru, que es la Doctora Veneno, es un villano de La Mujer Maravilla, de Wonder Woman, que de hecho vimos en la película de La Mujer Maravilla con Gal Gadot, ¿no? La primera película. Ujú. Entonces, eso estuvo genial. De ahí fue que la reconocí realmente, porque no estoy muy letrada en los villanos de Wonder Woman. Lo que me llamó la atención de esto es que se supone que era la princesa de Markovia. Markovia sí recuerdo que es un país, bueno, ficticio de DC que salió en, bueno, yo lo vi en Young Justice y creo que también en Teen Titans, no estoy segura. Pero me llamó la atención que fuera la princesa porque eso, otra vez, esto de mezclar personajes, etcétera, porque la doctora Veneno no es realmente princesa de Markovia. La que sí es princesa de Markovia usualmente es Terra. Me hizo mucha gracia que convirtió a todos en animales. No entiendo cuál era su propósito. Mencionó algo de revolución, no sé qué tanta cosa, pero no me queda claro cuál era el objetivo aquí. Me quedé con la duda de si Clark también se habría transformado en un animal de haber respirado este gas, porque Kara no se transformó por ser kryptoniana. Clark pues no tiene sus poderes, entonces habría sido interesante si le habría afectado o no le habría afectado, ¿no? Por su fisionomía. ¿Quién sabe? Nos quedaron a deber. ¿Sabes algo? Aquí haciendo un paréntesis, por lo que ocurrió en la trama, pensé que Jimmy al estar en contacto con este humo iba a ser inmune, porque ya ves que había tenido la primera cita donde se convirtió en hombre lobo y le inyectaron un antídoto y yo por un momento pensé, oh, mira, Jimmy sería inmune, no se va. Pero no. De hecho, yo pensé que se iba a transformar en un gorila al principio cuando sus manos empezaron a transformarse. Y dije, ah, sería interesante si fuera como una versión de gorila groto o algo por el estilo. Pero era una tortuguita. Oh, ¿Cómo es que aún así pudo seducir a esta mujer? las palabras de Lois lo inspiran. Pero sí, amé esto, como tú bien dices, de que frustrara sus planes, ¿no? Muy buena es. Por otro lado, finalmente en este capítulo vimos a Bizarro de vuelta. Estuvo lindo, me encantó que esté trabajando en una heladería. Creo que es perfecto para él. Pero sí me queda la duda de cómo consiguió trabajo si no tiene documentación ni nada. Tenía razón de que Bizarro iba a volver y los iba a ayudar. Ajá. Sí, eso estuvo genial. Y me gustó, quedó, evitó que la doctora Maru escapara y detuvo a sus secuaces. Y con su trajecito como de Superman que utilizó en la Supercon. A ver, espero ver más Vi del Bizarro. por dos. Bizarro indocumentado. Me pregunto si en el siguiente episodio, bueno, ya sabemos qué ocurre en el episodio adelante, pero me pregunto si, como tú bien dices, veremos más de Bizarro y si acaso él personificará a Superman por el momento. Eso sería interesante. De hecho, tengo la duda de cuánto tiempo va a durar Clark sin poderes. Me di la tarea a finalmente de checar cuántos episodios son esta temporada. Son 10 episodios otra vez. Hay que preocuparnos, no son 8, sí son Ah, 10. Y ahí. El episodio número 7 es X Games. Y ya entendí que aparentemente es porque este duendecillo de la quinta dimensión, Mr. No sé cómo pronunciar el nombre. Miss Flix, esa cosa. Sí, sí, ya sé quién es. No te preocupes. Sí. Ustedes saben de quién hablamos. Es sobre ese duendecillo que aparentemente se está divorciando de su esposa. Así que por eso es X Game. O sea, de exes. Imagino que va a ser divertido e interesante. En especial porque Jimmy y Cara van a participar. Pero el episodio número 8 se llama It's Raining, pero Raining de Rain, de reino. It's Raining, entre paréntesis, Superman. Tienes que amar de verdad a los autores de esta serie. Cada episodio tiene un nombre épico, de verdad.
Sí, porque esto es una referencia a la canción de It's Raining Men, ¿no? De que están lloviendo hombres, pero en este caso raining no es de lluvia, sino de reino, y entre paréntesis Superman, ¿no? Están reinando superhombres o algo así. Y existe el cómic de The Reign of the Superman, que ya lo habíamos mencionado igual en el anterior podcast. Me imagino que ahí es cuando aparecerán varios Superman. Tal vez ahí es donde Bizarro tenga su oportunidad de reemplazar a Superman. El episodio número 9 se llama Vae Victis, que en latín aparentemente eso es Ay de los vencidos. Quiero imaginar que eso tiene que ver con John en el futuro. Eso quiere decir que tenemos que esperar hasta el episodio 9 para ver a John. Tal vez porque han estado haciendo esto esta temporada, ¿no? Han hecho como un epílogo o algo así al final de cada capítulo sobre el futuro, entonces tal vez veamos cositas así hasta que llegue ese momento. Y luego por último, el capítulo 10 lleva de título The Return, el regreso, lo cual para mí puede ser el regreso tal vez al futuro finalmente o el regreso de Superman. Si ese es el caso, eso quiere decir que pasaríamos 3 episodios con Clark sin sus poderes. Wow, eso ya es decir mucho. ¿Verdad? Sí, si la Sí, serie se atreve a hacer eso, sería increíble. esto se me hace mucho, muy interesante, de verdad, que se explore esta parte de qué ocurre con Clark mientras el mundo continúa sin él, ¿no? Sin Superman. Sería interesante, pero quién sabe, ¿no? Igual no es eso lo que hacen. No creo que se echen los 3 capítulos, pero tal vez otros 2, sí puedo verlo, y tal vez los últimos 2 de vuelta con sus poderes. O quién sabe, tal vez a la mitad o a la final del penúltimo capítulo, ahí es cuando recupera sus poderes. O simplemente llegar a, ¿sabes qué? Dame un raid al sol y me recargo y se acaba todo el problema. Eso es muy gracioso porque así es como recuperó sus poderes en Superman y Lois. Le pidió a su hermano que lo lanzara al sol. La cosa es que sí funcionó, así que Clark era tipo, cuestionarás mis métodos, pero no mis resultados. Claro, es su primera vez perdiendo los poderes, no sabe todavía. Bueno, al menos tiene cara, ¿no? Sí, al menos Kara le hace el paro. Además de todo esto en el capítulo, estuvo la parte en la que Clark tuvo esta como alucinación. Parecía que era la fortaleza y lo que estaba escuchando era kryptoniano. Entonces, lo que no entiendo es de dónde vino esa alucinación. Al principio pensé, ya es que en el primer capítulo el robot le quería decir algo a Clark de estos cristales candorianos, así que si la premiación, no sé si fue en un hotel o fue en un museo. Entonces, si era en un museo, tal vez hay cristales candorianos, por eso fue que tuvo esa alucinación. Oh, Sí. O tal vez los robots están tratando de comunicarse con Clark, de decirle, te podemos pues ayudar, tenemos solución aquí. exacto. Pues es que ya ves, eso ocurrió, recuerdo, fue la muerte de Superman de la caricatura de los 90, no sé si recuerdas que básicamente Ujú. eso fue lo que pasó, ¿no? Su robot lo llevaron a sanar a la fortaleza, ¿no? Lo pusieron en un tratamiento con luz solar y lo curaron básicamente, su gente, su staff. Clark tiene dos opciones, o Cara le da el raid al sol o se va a la fortaleza. Va a depender de qué tan desesperado esté. Pero bueno, además de eso, lo último que quiero comentar es que, como tú dijiste, Jimmy finalmente admitió que ama a Kara y que probablemente se equivocó. No se lo confesó a Kara, habría sido genial que se lo hubiera dicho directamente a ella y no a una supervillana, pero por lo menos Kara escuchó. El oído selectivo de Cara decidió escuchar esta vez y por fin lo enfrentó. Ella sí tuvo el valor. Kara siempre, la verdad. Por cierto, no tiene nada que ver con todo esto, pero podemos hablar de lo linda que se veía en su traje y cuando llegó todo a la gala. 10 de 10. Oh, la te quiero mucho, se veía genial. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Pues sí, al finalizar este episodio 6 todos desaparecen. Y cuando Clark se estaba abriendo emocionalmente, finalmente. Pero bueno, los 2 episodios me gustaron. Obviamente el episodio 5 fue wow. Y el episodio 6 también. En mi caso también, el episodio 5 fue épico, maravilloso. Y el episodio 6 pues transición de relleno, sí, pero necesario. Ujú. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por acompañarnos a discutir y a comentar sobre estos 2 capítulos de Mis aventuras con Superman. Díganos, ¿les gustó tanto el capítulo 5 como a nosotras? ¿Creen que el capítulo 6 fue un buen capítulo para seguir? Háganoslo saber en los comentarios. Si el video les gustó, no olviden dejarnos un me gusta, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para ver más de nuestro contenido.